Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal de neurocirugía.tv. Hoy tenemos el placer de tener a Alberto Rafael Valarezo Cuchaca, MD, un neurocirujano de Guayaquil, Ecuador. Y también tiene un huésped. Ahora déjame introducir al huésped antes de Alfredo. Buenos días, Marcos. Buenos días, doctor. Buenos días. Mi nombre es Marco Antonio. Soy médico general. Egresé el año pasado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Gracias por la invitación. Bienvenidos y siempre está con nosotros en Congreso. Oh, buenos días, Alberto. Buenos días, buenos días. ¿Podemos decir de dónde fue a la escuela y todo esto antes de empezar su presentación, por favor? Claro, por supuesto. Resumiendo mi hoja de vida, yo soy médico graduado acá en la Universidad de Guayaquil. Realicé mi posgrado de neurocirugía en el Hospital Universitario Hadassah de la Universidad Hebrea de Jerusalén y hice un fellow de cirugía de base de cráneo en el mismo hospital. Y estudios de microanatomía quirúrgica de base de cráneo. Varias otras, he realizado algunas publicaciones a nivel nacional e internacional también, sobre todo en el campo de la microanatomía quirúrgica en el área celar y paracelar, así como del piso de la fosa media. Es una área que me parece muy interesante y me dediqué mucho a eso también en el transcurso de mi residencia como posgrado. Trabajo acá en Ecuador, en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tancamarengo, Solca de Guayaquil, y privadamente en el grupo hospitalario Kennedy, específicamente en la clínica Kennedy de San Borondón, en la cual tengo mi actividad también como profesional. Ok, ¿de quién va a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar con respecto a un tema que considero es bastante actualizado, que corresponde a procedimientos mínimos invasivos, cirugía mínima invasiva para tumores profundos del cerebro y de tumores intraventriculares, mediante un nuevo sistema de retracción 360 grados que nos permite abordar cierto tipo de lesiones tumorales que anteriormente no eran consideradas quirúrgicas en el caso de los tumores profundos intracerebrales. Ok, ándale pues con su presentación. Bueno, vamos a ampliar entonces la charla. Okay. ¿Me dicen si ven la transparencia, por favor? Okay. ¿La ven? No, ya no. Sí, estamos ya, luego en eso. Ok, tranquilo. Ok. Ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces el tema a la charla de hoy es cirugía mínima invasiva para tumores intracerebrales profundos e intraventriculares con retractores tubulares o neuroendopuertos, una nueva técnica quirúrgica que se está realizando en algunas partes del mundo, en algunos hospitales. Antes de informar con respecto a esta técnica, sí es importante recalcar que una del punto por el cual este tipo de técnica se está utilizando es en relación a la retracción cerebral y que se produce en el momento en que queremos abordar este tipo de tumores en zonas que son sumamente profundas, en la cual el trayecto para llegar al mismo causa de una u otra forma lesión cerebral. Y aquí agregamos rápidamente pues una pequeña historia de cómo se inventó o se inició la retracción cerebral. Imagínense que en 1890 William con una cuchara de mesa realizaba retracción cerebral en este tipo de procedimientos. Luego Cushing y Horsley hicieron el retractor cerebral con espátulas rígidas. Luego vino espátulas maleables. Yazargil en el 77
ideó el retractor de Yasser autoestático de Leyla, que mundialmente es conocido y es que actualmente se lo sigue utilizando en cirugías craneales tradicionales. Y también tenemos luego Greenberg, que vino y adaptó al sistema de Yasser ya múltiples brazos para hacer múltiples retracciones cerebrales. La última foto es interesante, es porque es un reporte de un abordaje quirúrgico para un tumor intraventricular, en el cual el autor utilizó inicialmente una sonda de Swan-Ganz, introduciéndola en el parénquima cerebral hasta llegar al sitio cercano a la cavidad intraventricular, y durante un periodo de 3 días comenzó a dilatar el balón con la finalidad de formar un trayecto. Luego retiró el catéter de Swan-Ganz y a través del trayecto que ya previamente quedó, hizo el abordaje quirúrgico. Esto de una u otra forma trató de dar la idea de disminuir la injuria cerebral mediante la retracción cerebral tradicional. Que hay otros autores, sobre todo Shadat, que es un médico hindú, comenzó a querer realizar drenajes de hematomas intracerebrales mediante este sistema de tubo, que aparentemente es un tubo de tora, un tubo de drenaje, el cual lo cortó longitudinalmente, utilizó un espéculo nasal, lo introdujo este tubo cortado longitudinalmente y se expandió, y a través del cual procedió a realizar el drenaje de los hematomas. Les da cuenta, es un retractor tubular, pero es un retractor tubular adaptado al medio, obviamente, ¿no? Aquí tenemos una foto comparativa con respecto justamente a la nobleza de este tipo de retractores. Si vemos las imágenes superiores, tanto el lado derecho y el lado izquierdo, pueden darse cuenta el retractor tubular ya con el que corresponde al trayecto de trabajo a través del neuroendopuerto. Y pueden ver ustedes abajo las imágenes de una retracción cerebral con retractores tradicionales. Entonces, podemos dar claramente una idea de lo que significa disminuir la retracción cerebral con este tipo de retractores. Y de igual forma, en la imagen central pueden ver ustedes el grado de visión que tenemos con respecto a una retracción cerebral en la cual el cerebro se tiene que retraer más con las espátulas normales en relación a la retracción que se produce con el retractor tubular. Limitaciones actuales de la retracción cerebral. Es importante mencionar esto bajo la pauta justamente de lo que hemos estado comentando, de que la retracción prolongada puede producir lesiones, complicaciones postquirúrgicas incluso de un 5 a un 10%, aún realizando retracciones intermitentes durante el procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Retraer, soltar el retractor y esperar unos minutos y nuevamente colocar la retracción. Esto en ciertos tipos de tumores, sobre todo en los tumores base de cráneo, pues se inició pues ya abordajes para disminuir este tipo de retracción cerebral y evitar este tipo de complicaciones. Pero el punto es que para los tumores de áreas profundas seguíamos teniendo este problema. Tal es el caso que justamente la retracción para llegar a estos tumores profundos refiere un efecto de presión en los bordes de los retractores maleables, lo cual justamente disminuye o comprime las estructuras vasculares pequeñas o grandes, venosas y arteriales, produciendo posteriormente hiperemia y los eventos postquirúrgicos que pueden ocurrir. Exceso de la presión venosa, baja área de superficie o alta presión focal, visualización limitada, mayor craniotomía requerida para poder hacer la retracción y posible lesión por retracción. Entonces, considero que este dispositivo en forma de tubo plástico transparente con varias opciones de diámetro puede ser una de las opciones a considerar justamente para este tipo de
de técnica para estos tumores. Aquí tenemos unos ejemplos de este tipo de retractor. Si vemos la imagen izquierda, ustedes pueden ver dos ejemplos en el cual con estrella blanca se ubica justamente el introductor con un pestillo que ustedes pueden observar al lado y lo que corresponde al canal de trabajo con la estrella negra, con otras dimensiones lo que están abajo. Y esto que estamos conversando no es nada nuevo, es decir, tenemos muchas publicaciones, como ustedes pueden ver en la imagen, que nos respalda justamente el uso de este tipo de técnica, de este tipo de procedimiento. Ustedes pueden ver incluso abordajes tan callosos con estos tipos de dispositivos en una de las publicaciones en el Journal Neurosurgery, en unos trabajos que se hicieron en disecciones anatómicas. Ustedes pueden observar ahí también. Y también pues nos respaldan estudios ya de trabajos con casos reportados, como tenemos, por ejemplo, el uso de retractores tubulares plásticos transparentes para cirugía de lesiones profundas, reportes de 16 casos. Tenemos también resecciones de lesiones profundas mínimas invasivas por medio de este tipo de retractores, 9 casos. Tenemos reportes también de tumores en el tercer ventrículo, 5 casos. Tenemos también el uso de este tipo de técnica quirúrgica en patologías, en tumores en pacientes pediátricos, 4 casos. Y así tenemos otros más reportes, como ustedes pueden observar aquí. Ya en México incluso también ya presentaron 19 casos en el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología. Tenemos también de bastante interés, que es un grupo japonés en el cual utilizaron este tipo de dispositivos con una asistencia de un exoscopio que se llama. Es decir, no con un endoscopio, sino con un exoscopio. Es una nueva técnica quirúrgica y que permite también resecciones quirúrgicas mínimas invasivas, con una visión muy diferente a lo que es la microquirúrgica, con una visión muy diferente a lo que es la visión endoscópica. Y tenemos otra publicación, ya no de patologías tumorales, y esta es una publicación en la cual habla justamente de la evacuación endoscópica a través de este sistema de tumores, de hemorragias intracerebrales supratentoriales espontáneas, publicado asimismo por el Instituto Neurológico y Neuroquirúrgico de México, en la cual demuestra que existe con esta técnica una disminución de lesiones cerebrales, disminución del sangrado y disminución del tiempo operatorio y del tiempo de hospitalización. Otro trabajo asimismo que concluye en los drenajes de hematoma justamente la disminución de la morbilidad y la disminución del tiempo de días hospitalarios. Esta técnica, ¿qué permite? Microdisección y mínima retracción, que es uno de los objetivos, visualización directa y remoción completa, cicatrización rápida de las heridas quirúrgicas, fijación y hemostasia, y dentro de los objetivos. El propósito en este tipo de técnica, con este tipo de tumores, no es mejorar la sobrevida, es disminuir la morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico convencional, dando una mejor calidad de vida. Es decir, aquellos tipos de pacientes con este tipo de lesiones tumorales profundas que consideramos que se encuentran bajo criterios criterios de inclusión de ser intervenidos para hacer ese tumoral, se debe de considerar este tipo de técnica como una técnica quirúrgica adecuada en relación de hacer la técnica quirúrgica tradicional que corresponde con los retractores maleables, tradicionales. Y obviamente necesitamos un equipamiento, y equipamiento significa el neuronavegador. Cabe mencionar que el neuronavegador prácticamente existe un antes y un después desde el punto de vista de innovación neuroquirúrgica, porque a los neurocirujanos con los neuronavegadores nos volvimos un poco más innovadores, más atrevidos para tratar de llegar justamente a hacer nuevas técnicas quirúrgicas mínimas invasivas
en diferentes tipos de patologías. Y obviamente agregado a eso también necesitamos endoscopio, porque la asistencia en endoscopio en este tipo de técnica también es importante. Existen trabajos que hablan del uso de endoscopio desde un principio del procedimiento quirúrgico y otros hablan también del uso del microscopio quirúrgico en este tipo de técnica. Dentro de mi poca experiencia que tengo aquí con los casos reportados en lo que respecta a tumores, porque hay otro grupo de hematomas, sí considero yo de que el endoscopio es de gran utilidad, pero la utilidad considero que es más bien como una asistencia durante el procedimiento quirúrgico microquirúrgico como tal, para poder determinar con él si existe o no existe residuos tumorales que se nos puedan estar quedando dentro del área quirúrgica, sobre todo en los casos de los tumores intraventriculares. Es muy importante tomar muy en cuenta de que cuando hablamos nosotros de neuronavegación en tumores profundos del cerebro, en el cual hacemos exámenes tumorales, la dinámica, la anatomía del tejido cerebral como tal puede cambiar en el transcurso de la cirugía. Y tal es el caso de que el neuronavegador nos puede indicar que no hay resección quirúrgica. Entonces, no hay tumor. Entonces, el el endoscopio nos puede servir en esta etapa como una visualización transoperatoria para ver si encontramos o no tumores residuales o cualquier otro tipo de complicaciones como hematomas que se pueden estar formando. Y obviamente, cuando uno planifica este tipo de procedimientos mínimos invasivos en lesiones profundas, uno tiene que llenarse de un arsenal prequirúrgico con suficiente información para no solamente realizar el procedimiento, sino para planificar el trayecto para poder introducir el neuroendopuerto. Y aquí hay uno de los trabajos que justamente me pareció muy interesante, el rol de la tractografía para la resección de los gliomas talámicos, demostrando fehacientemente que es importante porque nos va a permitir a nosotros dar justamente el trayecto y el abordaje quirúrgico óptimo con la neuronavegación asistida para poder llegar al sitio exacto y proceder obviamente al exéresis con una disminución de lesión a nivel de los tractos nerviosos. Indicaciones: tumores, gliomas profundos, metástasis, tumores pineales, quistes intraventriculares, meduloblastomas, linfomas, otro tipo de estirpes de tumores ubicados a nivel de la región subcortical o más profundas. Este método también puede ser un método alternativo para las biopsias en caso de muestra. Esto es algo muy importante. En algunas ocasiones las biopsias guiadas por estereotaxia o biopsias guiadas por neuronavegación, en la cual procedemos por medio de cánula a realizar la extracción de la muestra, en muchas ocasiones pueden ser muestras muy insuficientes, en el cual posterior nos crea un conflicto diagnóstico con el patólogo si en realidad estamos o no hablando de alguna patología neoplásica o no nos indica el estirpe preciso del tipo de tumor. Este tipo de alternativa, bajo esta condición de fracaso, por decirlo así, con una biopsia tradicional, podríamos considerarlo como una alternativa para poder obtener una muestra patológica lo suficientemente adecuada para evitarnos este tipo de problemas. Obviamente no tomando en cuenta como un tratamiento de primera intención, sino como una opción técnica en el caso que la primera fracase. Patologías vasculares: angiomas cavernosos, hemangiomas cavernosos, malformaciones arteriovenosas, accesos cerebrales, hematomas, como hemos comentado, radionecrosis, sobre todo cuando existen esos conflictos en que si estamos presentes a un glioma recidivante o a una pseudo progresión o a un estado de radionecrosis. También nos puede servir aquí como un mecanismo de biopsia. Las características del sistema: corto periodo de recuperación hospitalaria, como hemos demostrado en los artículos anteriormente citados. Visualización del tejido circundante a través de la pared del neuroendopuerto transparente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento quirúrgico nosotros vamos a tener una visión de 360 grados en lo que respecta a todo el tejido cerebral que ha sido disecado para introducir el neuroendopuerto. Y nos permite de esa manera detectar tempranamente cualquier tipo de hemorragia que puedan existir en el parénquima cerebral.
El retractor tubular proporciona una presión rígida, constante, distribuida simétricamente en el tejido cerebral. Es muy diferente a los retractores maleables, en los cuales en los bordes de los retractores va a ejercerse más presión sobre el tejido cerebral, en el cual vamos a causar mayor daño ahí. En este no, porque existe una dispersión simétrica en 360 grados. No se adhiere al tejido cerebral, incluso en periodos prolongados del tiempo quirúrgico. No es necesario colocar aquí cotonoides, porque en el momento en que nosotros realizamos el retiro del sistema, habitualmente no existe ningún tipo de inconveniente de adherencia hacia el tejido cerebral. Y reducción de la presión venosa, obviamente, porque tenemos nosotros un patrón de dispersión de 360 grados. Enfoque mínimo invasivo, obviamente estamos hablando con una incisión pequeña, dependiendo de la localización del tumor y el trayecto que vamos a seguir. Permite el tratamiento de las lesiones profundas arraigadas previamente inoperables. Es lo que hemos comentado, así como lesiones subcorticales. Se completa la visualización detallada de la zona quirúrgica, vía microquirúrgica, vía neuroendoscópica, como ustedes ya escucharon en mi comentario. Personalmente ingreso más como vía quirúrgica, y más bien el neuroendoscopio como una asistencia técnica para poder visualizar posterior a la resección si hay o no hay alguna lesión residual. Diseño fácil de usar y cicatrización rápida. Técnica quirúrgica, la planificación quirúrgica antes mencionada, posición quirúrgica de la cabeza en base a la ubicación y obviamente al trayecto que vamos a seguir. La incisión de la piel, generalmente lesiones ubicadas en los ganglios basales, la incisión de la piel es sobre la ceja, es supraorbitario prácticamente, craniotomía, no mayor de 3 centímetros. Habitualmente la dimensión del neuroendopuerto la tenemos que nosotros calcular antes del procedimiento, tomando en cuenta los factores como son profundidad, diámetro de la lesión, y la craniotomía siempre va en relación al diámetro del neuroendopuerto 1 centímetro más, porque nos permite de esa manera, durante el procedimiento quirúrgico, realizar manipulación o movimiento del neuroendopuerto para nosotros tener una mejor visión de la exéresis tumoral. En lesiones ubicadas en los ganglios basales, la craniotomía, como hemos dicho, supraorbitaria. Apertura de dura, yo prefiero hacerla de manera cruciforme. Identificación de la cisura más cercana a la lesión. Ocisurotomía y corticotomía respetando los elementos vasculares, de preferencia tratando de ubicar siempre una cisura con la finalidad de a través de ella llegar a disecarla, hacer una pequeña corticotomía en el fondo de la cisura para lo suficiente como para poder penetrar o introducir el neuroendopuerto. Aquí está un esquema que es bastante interesante, en la cual podemos ver el giro del surcus. En el caso del giro se realiza una incisión lineal y después se diseca hasta unos 2 centímetros para proporcionar una disección del dispositivo a través de esa corticotomía. Y en el caso de los surcos se diseca el surco bajo una visualización microquirúrgica de 1 centímetro y luego se hace la corticotomía correspondiente. Incisión del dispositivo, guiada por sistema de neuronavegación, de acuerdo al trayecto planificado, como hemos dicho. Retiro del introductor romo, fijación con el sistema de retractor autostático, visualización quirúrgica mediante el neuroendoscopio o microscopio quirúrgico, exéresis tumoral con el instrumento adecuado del procedimiento y retiro del dispositivo. Este es un esquema justamente en la publicación de Osada y Nagata, en el cual nos indica en la parte inicial cómo utilizamos el neuroendopuerto y los instrumentos que son fácilmente manejables en el diámetro del neuroendopuerto, y los movimientos que nosotros ejercemos del neuroendopuerto para tratar justamente de ir progresivamente haciendo la resección tumoral. Tómese muy en cuenta el diámetro de la craniotomía, porque esto nos permite justamente hacer la movilización del neuroendopuerto. Aquí tenemos unos consejos
como es el tamaño del dispositivo que les comenté, tratar de escoger siempre dos longitudes de diámetro, tenerlo a disposición, tomar probar el dispositivo y su adaptador al retractor, incluir la distancia desde el punto del introductor al canal de trabajo en la planificación de neuronavegación. Eso es muy importante porque el introductor como tal tiene aproximadamente 1 centímetro, unos 10 milímetros aproximadamente en relación al puerto de trabajo. Hacemos la introducción del neuroendopuerto, siempre el neuronavegador nos va a guiar hasta la superficie del tumor. Entonces, es aconsejable llegar hasta ahí y en el momento en que retiramos el neuroendopuerto, introducir un poco más el puerto de trabajo para de esa forma poder llegar o coincidir con la área de la superficie tumoral. Por lo general el dispositivo se coloca en solución externa. Otra de las cosas también que es muy importante considerar es el hecho de que el dispositivo hay que tratar de ponerlo perpendicular en relación a la superficie cerebral, de tal manera que la introducción sea lo más perpendicular para que la disección de las fibras nerviosas sean adecuadas. Aquí cito yo 9 casos, en realidad ya tenemos 10 casos nosotros hasta el momento, fuera de hematomas también realizados, pero que no incluyen la conferencia, en el cual la edad está entre 13 y 72 años, el sexo son 3 femeninos, 6 masculinos, los tumores son astrocitoma anaplásico, astrocitoma grado 2, ependimoma 1, radionecrosis 1, metástasis 2, linfoma 1, teratoma maduro 1. El tipo de cirugía como fue microcirugía 6, microcirugía y endoscopía como asistencia 3, la localización parieto occipital profundo 1, intraventricular 2, ganglios basales y talámico posterior 3, frontal profundo 1, cerebelo profundo 2. La resección macroscópica total fueron de 6, subtotal 2, y 1 que fue biopsia, que es el caso de la radionecrosis. Las complicaciones, tuve un solo caso de una fístula cutánea, que fue en el caso de un exéresis de una lesión tumoral intraventricular. Vamos a citar unos casos que considero más emblemáticos para esta charla. El primero corresponde a un paciente de 25 años de edad, con un cuadro clínico de 1 año de evolución, cefalea, hemiparesia izquierda. Su resonancia de cerebro inicial fue una lesión ocupativa intraaxial talámica posterior derecha. En una primera cirugía en el 2014 se realizó una biopsia guiada por neuronavegación, cuyo diagnóstico fue un astrocitoma anaplásico, con una terapia coadyuvante de quimioterapia con temodal y radiocirugía de 60 Gray. La evolución posterior a este tipo de tratamiento fue favorable durante un periodo de 7 meses, pero posterior a ello presentó cuadro de deterioro neurológico focal y tuvo un PET-scan con incremento del metabolismo de la lesión, así como un estudio de espectroscopía en el cual se observó altos niveles de colina. En la resonancia de cerebro de control se vio un aumento de la lesión a nivel del área antes mencionada. La decisión quirúrgica fue de una exéresis tumoral mínimamente invasiva mediante sistema neuroendopuerto guiado por sistema de neuronavegación y posteriormente quimioterapia de segunda línea. El diagnóstico histopatológico continuó siendo astrocitoma anaplásico. Esto es unas imágenes en las cuales podemos nosotros apreciar justamente la biopsia que se realizó por sistema de neuronavegación. Esto es el estudio de resonancia en la cual ustedes pueden observar la gran lesión a nivel talámica posterior que incluso llega hacia el área mesencefálica con un componente heterogéneo, tanto quístico como sólido, con captación de contraste. Podemos ver niveles de colina elevados en el área de la toma de muestra virtual. Vemos un estudio de tractografía en el cual podemos ver el desplazamiento de los tractos de las radiaciones ópticas, con el cual consideramos más o menos la guía por en donde nosotros íbamos a introducir para llegar a la lesión. Podemos ver aquí justamente la planificación de la ruta quirúrgica. Vean el cuadro justamente de la cisura por el cual íbamos a realizar el manejo o el trayecto quirúrgico para llegar a la lesión.
Aquí tenemos nosotros, voy a presentar el video al mismo tiempo que voy explicando. Nosotros vemos aquí en la imagen superior izquierda el neuroendopuerto introducido, en el cual está con el introductor. Pueden ver ustedes el pestillo que se lo retira. En la segunda imagen ya podemos ver nosotros ya retirado el introductor, el canal de trabajo, y al fondo pueden ver ustedes la lesión tumoral, mediante el cual con microcirugía se procedió a realizar la exéresis de la misma. Miren ustedes, observen que en el trayecto, la parte transparente del neuroendopuerto, pueden observar ustedes el tejido cerebral. Y pueden observar luego del retiro del neuroendopuerto justamente la dimensión del área disecada en lo que respecta al trayecto, con conservación de las venas corticales y sin edema cerebral alguno. Aquí podemos ver en el video justamente parte del procedimiento quirúrgico. La movilización, la fijación del retractor tubular y el retiro del mismo. Vamos a seguir con otro. Aquí podemos ver nosotros la tomografía prequirúrgica en cortes axiales con la imagen ya anteriormente descrita. Vamos a ver el video también. Vamos a ver acá, en cambio, la resonancia posterior a la cirugía contrastada, en la cual se ve aparentemente una pequeña imagen hiperintensa, probablemente tal vez un residuo tumoral o artefacto quirúrgico. Esta resonancia fue realizada dentro de las primeras 48 horas, es de mencionar, después de la exéresis tumoral. Y podemos observar acá, en cambio, una resonancia magnética mucho más actualizada, en la cual no se ve ningún tipo de lesión aparente o una remisión de la enfermedad, para ser más exacto, después de la quimioterapia de segunda línea. 24 horas después de la intervención quirúrgica fue dado de alta, no presentó ningún tipo de lesión focalizada. Otro caso, un niño de 13 años de edad, cuadro clínico de 3 meses de evolución, cefalea, convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Se realizó una resonancia de cerebro, lesión ocupativa intraaxial, tálamo capsular derecha. Se procedió a realizar una primera intervención quirúrgica en otra institución, la misma que fue fallida. Llegó a nuestra institución. En el examen neurológico tenía una hemiparesia brachiocrural izquierda leve. Le hicimos un estudio de espectroscopía en el área de la lesión, viendo niveles moderados de colina. Y en la resonancia magnética de control, lesión ocupativa intraaxial tálamo capsular posterior derecha y lesión porencefálica parietal posterior. La decisión terapéutica, pues una exéresis tumoral mínima invasiva mediante sistema de neuroendopuertos guiado por sistema de neuronavegación. El diagnóstico fue un astrocitoma grado 2. Aquí podemos ver la imagen. En el lado izquierdo, una imagen heterogénea con un componente quístico y un componente sólido aparentemente nodular en tres áreas cercanas a la misma, cerca al ventrículo lateral, los niveles de colina moderadamente elevados. Igual, la planificación quirúrgica para el trayecto de la misma. Consideramos aquí colocar las dos imágenes, tanto la quística como la sólida. Hicimos las adquisiciones en 2 colores diferentes. El procedimiento quirúrgico a realizarse, la introducción, nótese, y es muy importante ver la disposición del neuroendopuerto en relación al perpendicular a la superficie del cerebro para la introducción del mismo. Aquí tenemos el neuroendopuerto ya colocado hasta el sitio exacto donde se encuentra la lesión. Vemos una visión quirúrgica en el cual podemos observar la área tumoral y entre ellas vemos aquí también una estructura vascular. Posterior a ello también vemos aquí
la dimensión de la corticotomía posterior al retiro del neuroendopuerto, del retractor tubular. Vamos a tratar de ver si podemos ver el video, que no me... Sigamos. Aquí está la tomografía prequirúrgica, y aquí está la tomografía postquirúrgica, la imagen en esta lesión, en la cual ya no se observa captación de contraste. Se ve aquí tenuemente el trayecto del retractor tubular al área. Vemos la imagen prequirúrgica y vemos aquí la imagen postquirúrgica con captación de contraste. Las resonancias son realizadas dentro del periodo de 24, 48 a 72 horas después de la cirugía. Este es el paciente. Tercer caso, paciente sexo femenino, edad 72 años, cuadro clínico, 2 semanas de evolución, de cefalea, ataxia, disartria, resonancia magnética de cerebro, lesión ocupativa intraxial cerebelosa izquierda profunda, estudio de espectroscopía, niveles moderados de colina y creatina. TAC de tórax y abdomen normal, decisión terapéutica histeresis tumoral mínima invasiva, mediante sistema de neuroendopuerto guiado por sistema de neuronavegación. Diagnóstico histopatológico definitivo, linfoma. Aquí vemos la lesión ocupativa, cerebelosa profunda izquierda, en los 3 cortes. No se ve con claridad, pero este es el estudio de espectroscopía con los resultados antes mencionados, parte del estudio de tractografía que se realizó para poder verificar el trayecto por el cual íbamos a hacer la introducción del retractor tubular. Aquí vemos ya la planificación de la lesión. Y vemos aquí imágenes en las cuales podemos ver la craneotomía, no mayor a 3 centímetros, la apertura dural, el transcurso de la exéresis tumoral y el retiro del introductor. Vamos a tratar de ver si aquí también vemos la imagen. Perdón. Ahí sí. Pueden ustedes observar en este video la facilidad con la que podemos trabajar con los equipos quirúrgicos. Durante el procedimiento. Y el retiro del mismo. Resonancias prequirúrgicas, las lesiones antes mencionadas. Resonancia postquirúrgica, resección total de la lesión. Video de la paciente. Recuerden que la paciente tenía una ataxia previa a la cirugía. Y el último caso. Este es un paciente de 16 años de edad. Es un paciente con teratoma inmaduro pineal con extensión intraventricular. Tiene una historia clínica de 12 años de evolución con secuela de retraso psicomotriz, síndrome de hipertensión endocranial, por el cual fue corregido luego con una válvula, una resonancia magnética de cerebro, una lesión ocupativa en región pineal,
En 2005 se realizaron 2 procedimientos quirúrgicos, la una con una biopsia abierta, implantación, y la otra con una implantación de válvula ventriculoperitoneal. El diagnóstico patológico fue teratoma inmaduro y el tratamiento a realizar fue quimioterapia y radioterapia. La evolución del paciente fue favorable durante 11 años con su secuela de retardo psicomotriz, el hipopituitarismo y ataxia. Y el cuadro clínico con el cual se presenta en nuestra institución fue por cefalea y hemiparesia derecha moderada, progresiva, de 1 año aparentemente de evolución. Y en la resonancia magnética de cerebro que realizamos, vimos una lesión en la región pineal, pero con una extensión aparentemente quística en el tercer ventrículo, que no estaban presentes en las resonancias previas. La decisión terapéutica en este caso fue una exéresis tumoral intraventricular mínimamente invasivo mediante sistema neuroendopuerto, con el objetivo de ir hacia la área de la resección, de la extensión del tumor en la región intraventricular, más no ir necesariamente a hacer una exéresis por esta vía de toda la lesión de la región pineal, dada la circunstancia que el cuadro clínico de evolución se daba sobre todo por la extensión de dicha patología hacia la cavidad intraventricular. El diagnóstico histopatológico después del procedimiento fue un teratoma maduro o síndrome de teratoma diferenciado por la quimioterapia y radioterapia. En este paciente fue que se presentó la fístula del líquido cefalorraquídeo, la cual fue controlada, corregida con drenaje continuo lumbar. Esta es la lesión prequirúrgica, la lesión tumoral en la región pineal, esta gran lesión quística, aparentemente quística, en el tercer ventrículo, ustedes lo pueden ver acá incluso, con una dilatación ventricular. Podemos observar aquí la ruta quirúrgica justamente, en frontal. Podemos ver la posición del neuroendopuerto. La visión endoscópica nos demostró, cuando iniciamos la cirugía, pudimos observar que correspondía a una lesión con características de tipo quiste epidermoide, pero el resultado patológico obviamente ya ustedes lo saben, ¿no? Aquí un video, la posición en el cual se identifica la cisura o el área de la circunvolución por el cual se va a introducir, tomando en cuenta el sistema de neuronavegación. Se procede a realizar la introducción del retractor tubular. Y lo fijamos con el retractor autoestático. Como les indico, se retira el introductor. En este caso se realizó también el uso del endoscopio, pero el tratamiento, la técnica inicial fue microquirúrgica. Al retiro del
no es necesario colocar nuevamente el introductor, simplemente el puerto de trabajo se lo retira y nada más. Colocamos una sonda intraventricular como parte de rutina de los abordajes intraventriculares. La resonancia prequirúrgica, podemos ver aquí un corte axial, la lesión tumoral en la región pineal, el área quística. Aquí también podemos observar la región tumoral y el área quística. Posterior a la cirugía podemos ver una disminución del área justamente intervenida, un pequeño hidroma. Y también podemos observar acá en corte sagital igual parte, gran resección del componente intraventricular. En conclusión, el abordaje mínimo invasivo a través de este método podría ser ventajoso para la exéresis de tumores y hematomas en regiones intraparenquimatosas profundas y subcorticales e intraventriculares, considerando que nos permite un trayecto directo a la lesión, disminuyendo significativamente los riesgos de injuria en el tejido circundante del cerebro, en especial referencia a la retracción cerebral, ya que proporciona una presión rígida y constante y distribuida simétricamente, minimizando la lesión cerebral con un patrón de dispersión de 360 grados sin adherirse al cerebro, al mismo tiempo que facilita la técnica microquirúrgica precisa con visualización detallada de la zona quirúrgica y del tejido circundante a través del neuroendopuerto transparente. Gracias. Muy bien, excelente, excelente, Alberto, y muchas gracias. Muy buen dibujos, bien claro. Y vamos a discutir qué dice. Ok, tal vez tú no encuentras Griselda, ¿tú estás allá? ¿Perdón? Hola, tú no encuentras Griselda. Hola, Griselda, ¿está allá? Es un neurocirujano de México que ha venido. Griselda está allá. Ok. ¿Hay preguntas o comentarios, Marco? Marco? Ok. Sí, aquí estoy. Doctor, no, felicitarlo por la presentación, doctor. Estuvo muy clara. Muchas gracias, doctor. Sí, no estoy en neurocirujano, Alberto, pero tengo varias preguntas. ¿Desde cuándo hacemos esto? ¿Cuándo empecé? Comenzamos a hacer desde el 2015, exactamente. Wow, es nuevo, ¿eh? Sí, Wow. 2015 comenzamos a hacer. Así Hay otro. que, Go ahead, Anthony. sí, la idea era justamente, nosotros ya tenemos en nuestra institución como unos 3 años, aproximadamente 4 años, el neuronavegador. Y esto justamente motivó que para que comencemos a manejar cierto tipo de técnicas quirúrgicas que nos permitían justamente hacerlo con el neuronavegador. Y en una de estas charlas que yo vi en un congreso me pareció muy interesante y inicialmente pues procedimos a realizar este tipo de procedimientos. Comenzamos, obviamente, comenzamos con casos que hay que incluirlos dentro de criterios precisos para operarlos. No todos no todos tienen criterios para ser intervenidos. El grado de invasión de la lesión tumoral, la localización. Hay que tomar muy en cuenta también que estos dispositivos, pues, son dispositivos que nos permiten llegar a esas áreas, a realizar la exéresis tumoral, pero siempre hay que tomar muy en cuenta que en muchas ocasiones, cuando uno toma la decisión de querer hacer este tipo de intervención, la tractografía nos ayuda mucho. En algunas ocasiones hemos tenido lesiones tumorales en ganglios basales en el cual los tractos no están desplazados, sino infiltrados. Y en esas ocasiones, buscar
la guía, el camino, el trayecto para evitar esas lesiones es un poco complicado. Entonces preferimos, en algunos casos, no realizar este tipo de procedimientos, sino simplemente biopsias, nada más. ¿Hay otros neurocirujanos en Guayaquil que hacen esto? Tengo entendido que hasta el momento no hay otro neurocirujano que lo haga. Wow, ¿tú sos única en Ecuador o? Parece ser que sí, no tengo Wow. información, por lo menos hasta ahora no tengo información si hay algún Oh, otro okay. médico, otro neurocirujano que lo está haciendo. Okay, well, tal vez otros neurocirujanos mirando esto puede comunicar contigo. O en Latino, otros países, ¿tú has visto otros médicos haciendo en otros países latinos, Sudamérica? Bueno, no puedo darte información si exactamente en Latinoamérica. Yo estuve el año pasado en el Congreso Nacional de Chile de Chile. Neurocirugía. Okay. Sí, presenté ahí, no escuché yo qué técnica la estaban utilizando, por lo menos en el grupo de neurocirujanos que vi en el Congreso. Pero Okay. yo tengo entendido que en México hay publicaciones y yo creo que ellos tienen un poco más de experiencia. Yo estuve hace ya, el año pasado, estuve ahí en el instituto haciendo cierto entrenamiento y conversé y ellos me comentaron de que estaban haciendo este tipo de procedimientos en algunos casos, ¿ya? Es lo que yo tengo entendido. En Argentina no sabría decirte, en Colombia tampoco no he tenido información. La mayoría de los reportes científicos con respecto a este tipo de técnicas más bien son de tipo americano, japonés. Los japoneses están trabajando bastante en Oh, esto. sí. Los americanos. Okay. Tal vez un día podemos tener un congreso de este tipo de cirugía. Es que lo va a ver, porque incluso el año pasado ya hubo un curso solamente para entrenamiento, para abordaje con este tipo de técnica en Nueva York. No me recuerdo exactamente el hospital. Lamentablemente no pude asistir ahí, pero hubo ya un entrenamiento. Es decir, ya comienza a presentarse a nivel mundial el interés por tratar de utilizar nuevos métodos de retracciones cerebrales para llegar a este tipo de lesiones. Ya comienza a ver, voy más allá. Ahora hemos estado en comunicación con usted y con el doctor José Valerio, y él mostró una foto ahí de un tipo de técnica con un tipo de sistema, que no es el mismo que yo estoy utilizando, un sistema de puerto, pero él lo agrega al exoscopio, que los japoneses ya lo están haciendo también. Entonces, si usted se da cuenta, comienza a agregarse, a sumarse tecnología innovadora actualizada que nos está abriendo a nosotros, los neurocirujanos, el conocimiento para tratar de ser más innovadores, tratar de ser más atrevidos a realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas, siempre pensando en el beneficio del paciente, siempre, y es lo más importante, teniendo los criterios de inclusión adecuada para realizar este tipo de procedimiento. Y no hacer de este procedimiento un uso común, sino un uso adecuado e indicado para este tipo de pacientes. Sí, José Valerio está de Miami. ¿Él ha hecho este tipo de cirugía, José Valerio, Alberto? ¿Perdón? ¿José Valerio ha hecho este tipo de neurocirugía? ¿Se ha hecho cómo? No lo entendí. Ok, José Valerio ha hecho este tipo de neurocirugía. El doctor Valerio. Sí, el Sí. doctor Valerio. Bueno, él no hace mucho comentó que ha presentado un tipo de técnica muy similar. Incluso lo comentamos nosotros por WhatsApp. Ok. Pero no tengo una información detallada más allá de lo que recibimos por WhatsApp. Ah, qué bueno. Déjame introducir Stuart. Stuart, ¿cómo estás? ¿Puede oírme, Stuart? No por allá. Ok, bueno, en cualquier tiempo, Alberto, tú puedes invitar a otro neurocirujano de cualquier parte del mundo para tener un webinar, si tú quieres. Yo invito. Claro, por supuesto, por supuesto. De Japón, de cualquier lugar en el mundo, para hacer un congreso, si tú quieres, o solamente una charla con otros neurocirujanos de China, Japón,
India, cualquier parte. Porque no hay Ok. límite con internet. No Así necesito es, viajar. no hay límite, así es. Sí, no hay límite. Y muchas gracias para Doctor Vélez, venir. muy amable, gracias a usted también por su atención y doctor Marco, Gracias, gracias doctor, por muy amable, gracias Sí, también por estar presente en esta charla, ¿no? sí, muy está amable. grabado. Yo voy a mandar el link y gracias otra vez. Ok, gracias, ¿ah? Ok, chao. Tenga un buen día, doctor. También usted. Ok.